Sean bienvenidos, familia, a otro episodio de Mirando hacia atrás, nuestro segundo episodio de nuestro podcast, en donde hoy traemos un tema que es demasiado interesante para que ustedes lo conozcan. Como ya lo habrán visto en la descripción, vamos a hablar de un astrólogo, un físico, un músico y, bueno, era todólogo, ¿no? Un gran pensador, profesor de su época, el cual lleva por nombre y se llama Galileo Galilei. Y pues bueno, antes que nada me gustaría saludar a mi gran amigo Joaquín. Feliz de estar aquí contigo de nuevamente, amigo. Igualmente, hermano, muchísimas gracias. Excelente día ya los televidentes y audiovisuales. Entonces, sí, estoy muy contento también de volver a vernos, de volver a presentar este programa. Se viene mucha información acerca de este gran personaje. Hay datos que a veces desconocemos. Aunque sea cultura general, todos conocemos su nombre, pero no conocemos a veces a grandes rasgos su historia o qué fue lo que lo llevó a conseguir ese título de físico, matemático y demás adjetivos que se le conocen y le preceden a esta persona. Pues sí, Galileo Galilei fue una de las grandes mentes de hace muchos siglos, del siglo III estamos hablando, una de las mentes más brillantes, pero de las más perseguidas. Y aquí les vamos a presentar su historia. Antes de comenzar ya a entrar en materia, les recordamos que los comentarios que llegamos a hacer son de nuestra propia autoría, es de nuestra responsabilidad. No tenemos ni siquiera un motivo de ofender a nadie, simplemente es por el mero entretenimiento. Entonces, si me lo permites, adelante, hermano. Y empezamos a platicar de Galileo. Excelente. Filósofo, matemático, músico y gran profesor de su época. Proveniente de una familia de baja nobleza que tenía por oficio el comercio de telas. Tuvo una educación e infancia como la de cualquier otra persona. Pero aquí descubriremos cómo fue el camino, decisiones, creaciones y aportaciones de un ser humano que revolucionó el mundo, la sociedad y sobre todo la ciencia. Demos una mirada al pasado para conocer a profundidad la vida de Galileo Galilei. Vamos a tocar primero cómo fueron sus primeros años de estudio, cómo comenzó este involucramiento al mundo del conocimiento, de esa vibración que siempre tenía, ¿no? O sea, de la curiosidad, como la tenemos nosotros también, ¿no? Solamente que pues él tenía curiosidad por la ciencia y nosotros tenemos curiosidad en otras cosas, ¿no? En algunos otros ámbitos, un poquito más mortales, por así decirlo. Sí, en mi caso era anatópico, ¿no? Sí, justo. Entonces, pues sí, vamos a ello. Pues bueno, Galileo di Vincenzo Bonatiu de Galilei. Chinga, pinche nombre eso que tenía, sí, era italiano. Se entiende, el Bonucci. Nacido en Pisa, Italia, un 15 de febrero de 1564. Fue el integrante de una familia perteneciente a la nobleza menor. La familia, integrada por Vincenzo Galilei como padre y Giulia Amanati como madre, y 7 hijos. A la madre, no tenían tele. No existían esos tiempos, ¿verdad? No, eran solo libros o la iglesia. Imagínate estar todo el tiempo en barco, güey, también. Embarcaba cada rato. Llegaban al puerto, las millones de naves. Se dedicó al comercio de telas, aunque Vincenzo era uno de los mejores músicos laudistas de la época, logrando experimentaciones que aportaron demasiado avance al mundo de la música. Prefirió dedicarse al negocio familiar de su esposa, Giulia, en el comercio de telas. En 1581, a la edad de 16 años, influenciado por su padre, tras varios esfuerzos comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Pisa. Sin embargo, muy pronto se daría cuenta que su interés y vocación cambiaba de rumbo hacia las matemáticas y la física. Fue entonces donde tomó la decisión de viajar a Florencia, sin siquiera haber concluido sus estudios ni ningún diploma. Galileo quería dejar huella y siempre rechazó la idea de ser comparado con los otros profesores de su época. Por tal motivo, aún siendo estudiante, en 1586, continuó con sus estudios sobre las oscilaciones del péndulo, elaborando su teoría de movimiento constante e inventando el pulsómetro. Este aparato permite ayudar a medir el pulso y aporta una escala de tiempo que aún no existía en la época. Además, comienza sus estudios sobre la caída de los cuerpos. Órale, este dato está súper interesante, porque creo que muy pocas personas que no están involucradas en la medicina saben quién inventó el pulsómetro. Sí, tal cual sus antecedentes y todo eso. Entonces mucha gente que ahorita tiene hipertensión le debe la vida a Galileo Galilei para que se la detecten. Punto que a lo mejor la vida no, pero sí cuando se les sube o se les baja. Se den cuenta. No, claro que no, porque también ahí te diagnostican.
Mi mamá tiene que estar agradecida, yo al rato le voy a decir. Ah, bueno, ok. Mándale saludos a Gali. Escríbele una carta, se lo mandamos a... En globito como... En globito como... Su dominio de las matemáticas era tal que en 1589 obtuvo una plaza catedrática en ese campo en la Universidad de Pisa. Nada más convertirse en profesor ya se procuró las primeras antipatías al exponer que en sus clases nunca se supondría como cierto nada que careciera de una explicación razonada, afirmando que son pocos los que indagan, se creen más doctos o intelectuales por tener el mayor número de textos, y que no le importaba que una tesis sea contraria a la opinión de muchos mientras corresponde a la experiencia y la razón. Galileo estaba enunciando los principios de aquello que más adelante sería conocido como el método científico, es decir, la comprobación empírica de los hechos mediante la experimentación, la observación directa y el razonamiento lógico. Entre los años 1589 y 1592, Galileo empezó a alejarse de los estudios puramente matemáticos para dedicarse a la experimentación. Estudió temas como la aceleración uniforme, la inercia y la mecánica en su taller privado. Descubrió todo tipo de hechos físicos como que un objeto que cae tiene la misma aceleración independientemente de su peso. Para esto, dejó caer dos esferas de distintas masas desde la parte alta de la torre inclinada de Pisa para demostrar que el tiempo de descenso es independiente de la masa del cuerpo que cae, que un proyectil sigue una parábola en su trayectoria de un punto a otro y que un cuerpo que se desplaza sobre una superficie perfectamente lisa rueda a velocidad constante y en el vacío lo haría indefinidamente. Galileo utilizó este último punto para explicar un antiguo problema. Si la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cuál es la causa de su movimiento? Galileo demostró que suponiendo que Dios lo hubiera puesto en marcha de la creación, no era necesaria ninguna fuerza continua. En 1592 se trasladó a la Universidad de Padua y ejerció como profesor de geometría mecánica y astronomía hasta 1610. Padua pertenecía a la poderosa República de Venecia. Venecia. Lo que dio a Galileo una gran libertad intelectual, pues la Inquisición no era poderosa ahí, así que podía efectuar sus investigaciones sin muchas preocupaciones. Galileo se interesó profundamente por la astronomía, y a partir de 1597 inició una correspondencia duradera con otro gran pensador y astrónomo, Johannes Kepler. Estos dos hombres encontrarían las pruebas físicas para confirmar las controvertidas teorías de Nicolás Copérnico y enterrar finalmente las anticuadas de Ptolomeo. Copérnico creía que la Tierra giraba alrededor del Sol, mientras que Ptolomeo creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Galileo rechazó los métodos de trabajo tradicionales del astrónomo medieval, que consistían en crear meticulosos gráficos y tablas, utilizando complejas matemáticas, y en su lugar centró su telescopio en la observación directa y el descubrimiento. En este sentido, Galileo cambió fundamentalmente la noción de lo que era la astronomía. Bueno, hasta aquí podemos encontrar que Galileo es el padre de la astronomía, como todo el mundo lo conocemos, como nos enseñaron en la secundaria, en la primaria y en la prepa. Pero ya se empieza a sentir aquí la caudalidad del colonialismo, ¿eh? Exactamente, hacia ese punto vamos. También algo que quería como que afianzar es, a pesar, o sea, también el cerebro de esta persona, de Galileo, para los compas, que el Gali, que a pesar de no tener como que el interés de estudiar medicina, se fue de la universidad y fue como de, sí, pero antes de irme, ahí les va, al pulsómetro, güey. Toda una diva. ¿Verdad? Sí, la neta sí. Y, o sea, chécate lo que también hizo él. Sin estudios y sin diploma se salió de la escuela y aún así les dejó un diploma. Pues es que era un gran científico, un diploma, un descubrimiento, perdón. Un gran investigador, un descubridor. Mejor dicho, un inventor, ¿no? Un inventor y creador. Sí, porque, o sea, aparte estamos tomando en cuenta que él dejó las bases, a lo mejor del método científico que se conoce ahora, que ya se habían conocido desde antes, porque pues, ya había muchas... Sí, había, ¿cómo le dicen? Había un antecedente del estudio y ya él como que llegó a darle, digamos, la estructura. Uh-huh. Y ya de manera palpable, porque sí, tal cual. Antes eran, o sea, por lo que están en los escritos, antes eran los descubrimientos en base a ideas, en base a lo que alguno pensaba, era como que en cuanto a opiniones, por así decirlo.
Ajá, digamos que era una razón colectiva y no una razón... Justamente así. Comprobada, ¿no? Exactamente. Entonces él llegó a como que a unificar estas ideas en, ok, se va a llamar de esta forma y va a ser primero este proceso o este punto, después este otro y después este otro, que es lo que ya conocemos como método científico. Bueno, aquí me gustaría resaltar un punto también. Estamos hablando de la Santa Inquisición, ¿eh? Sí, una época muy brava. Sí, turbio. Precisamente fue que él nació en Pisa, se fue a estudiar a Florencia y de ahí se estuvo moviendo en diferentes partes porque tal cual estaba este tema de la iglesia. Entonces... La iglesia que siempre nos ha dejado maravillados en el aspecto de cómo perseguía a pensantes, cómo perseguía a la gente que podría ser un cierto modo de tener una controversialidad contra la iglesia, de que lo que ellos decían tenía que ser ley porque Cristo, Dios y esto. Sí, tal cual. O sea, yo la neta sí me pongo a pensar así de, no, yo no creo personalmente que Cristo haya dicho, pues sí, la Tierra es el centro de todo el universo, o sea, no mames, no, o sea, porque la luz del sol no nos llegaría directamente todo el tiempo. Exacto. Variando, bla, bla, bla. No, o sea, lo que ya ahorita ya conocemos. Que sí, ya... ajá, también eso. Hay una frase que me gusta mucho que es no critiques o no juzgues la ignorancia del pasado con el aprendizaje del presente o con claro, lo aprendido del presente. Entonces, claro, ahorita ya hay muchas otras formas de saber que no es el planeta el centro del universo. Y que también no es plano. Y que tampoco es plano, obviamente. Pero sí, justo esa idea de que la iglesia no quería que tuvieran como que alguna otra forma de pensar o que se salieran de sus... de su control, por así decirlo, pues obviamente se volvía una cacería de brujas prácticamente. Sí, porque iban tras estas personas que tenían las respuestas a veces incógnitas y de manera palpable. Eso era lo peor. Que no era nada más una idea colectiva, sino que era de manera palpable, de decir, es esto, y por esto es que funcionan las cosas así, a grosso modo, ¿no? Y yo espero que nos esté escuchando algún terraplanista, la verdad, o que nos esté viendo, para que aprenda algo. No. Sí, güey, la neta, güey. No, a ver, esta va con intención. Sí, la neta, güey. Va bien tirada la bola ahí. La pedrada va al perro. No, como dijera mi pueblo, para el perro la pedrada. Entonces, pues para ellos va. A ver si así se les queda. Con gusto e intención. Sí. Que no creo, güey, porque a pesar de que existen tantas pruebas, güey, son de las personas que dicen, no, la tierra sí es plana. La tierra, mis huevos también son planos, cabrón, ¿no? Y tú sabes que no. Bueno, ni los tuyos. No, de hecho no. Entonces, eso es lo que me refiero, ¿no? Pero tenemos ya los indicios principales de una gran mente. Vamos a seguir descubriendo ya ahora su vida madura. Cómo fue creciendo del pequeño Galileín. Al gran varón. No. En la sala de un hospital. No, hay que tener más respeto por Gali. Sí. El Gali, él hizo cosas chidas. Sí, la neta sí. En 1599, Galileo se encontraba con Marina Gamba, una atractiva joven veneciana con la cual mantendieron una relación hasta 1610. No se casaron ni vivieron juntos. En 1600 nace su primera hija, Virginia, seguida por su hermana Livia en 1601. Luego un hijo, Vincenzo, en 1606. Mínimo una pausa, al menos. Sí, ni siquiera dejó descansar. Sí, no. Después de la separación no conflictiva de la pareja, Galileo se encarga de su hijo y envía a sus hijas a un convento. Desgraciado. Pero es que también, ¿qué otras opciones había? Bueno, o sea, sí, está mal viéndolo con los ojos del presente, pero en ese tiempo no había otra opción, bro. Sí, no, de hecho la mayoría de las escuelas, todas las escuelas, mejor dicho, eran religiosas. Y eso sí, había un pensamiento demasiado machista en el cual pues las mujeres servían para una cosa y el varón para alguna otra. Sí, exactamente. Entonces por eso fue muchas cosas, ¿no? Sí. Ya que el abuelo la sentencia de incansables al ser ilegítimas. No, incasables, perdón. Incasables. En cambio al varón, Vincenzo será legitimado y se casaría con Cecilia Boccineri. En 1604 sería un año maravilloso para Galileo. En julio probó su bomba de agua en un jardín de Padua. En octubre descubrió la ley del movimiento uniformemente acelerado, que él asoció a una ley de velocidades erróneas. En diciembre comenzó sus observaciones de una nova conocida al menos desde el 10 de octubre. Consagró 5 lecciones sobre el tema el mes siguiente.
Aunque la aparición de una nueva estrella y su desaparición repentina entraba en total contradicción con la teoría establecida de la inalterabilidad de los cielos, Galileo continuó todavía como aristotélico en público, pero en privado ya era copernicano. Ah, cabrón. Sí, por lo mismo que te digo de la iglesia. O sea, él buscaba precisamente, como se dice, mantener un perfil bajo, en el cual a ojos de los demás era, sí, para no meterme en problemas, como que sigo las tendencias o sigo el modo de pensamiento colectivo, que era tal cual de la teoría aristotélica, que Aristóteles había dicho que la Tierra era el centro del universo. Ajá, sí. Ajá. Pero realmente él era copernicano, o sea... Era copernicano de closet, ¿no? Sí, sí, tal cual, no hay otra definición, sí. Hasta que un día salió. Sí, salió. Bueno, eso lo vamos a tocar ahorita más adelante. Ok. Sí. Me protejo. Buscaba protegerse demasiado, demasiado. Bueno. Esperó la prueba irrefutable sobre la cual apoyarse para denunciar el aristotelismo. Retomando sus estudios sobre el movimiento, Galileo mostró que los proyectiles seguían en el vacío, trayectorias parabólicas. Hizo falta la ley de la gravitación universal de Newton para generalizar los misiles balísticos, donde las trayectorias son en efecto elípticas. En mayo de 1609, Galileo recibe desde París una carta de francés Jacques Baudouin, uno de sus antiguos alumnos, quien le confirma un rumor insistente, la existencia de un telescopio que permite ver los objetos lejanos. Construido en Holanda, bueno, ahora Países Bajos. Sí, ahora Países Bajos. Por el fabricante de lentes Hans Lippershey. Este telescopio había permitido ya ver estrellas invisibles a simple vista. Con esta única descripción, Galileo construye su primer telescopio. Al contrario que el telescopio neerlandés, este no deforma los objetos y los aumenta 6 veces, o sea, el doble que su oponente. También es el único de la época que consigue obtener una imagen derecha gracias a la utilización de una lente divergente en el ocular. Este invento marca un giro en la vida de Galileo. El 21 de agosto, apenas terminado su segundo telescopio, que aumenta de 8 o 9 veces, lo presenta al Senado de Venecia. La demostración tiene lugar en lo alto del campanile de la Plaza de San Marcos. Los espectadores quedan entusiasmados ante sus ojos. Murano, una isla de la laguna Veneta, situado a 2,5 kilómetros, parece estar a 300 metros solamente. Galileo ofrece su instrumento y cede los derechos a la República de Venecia. Yo también lo hubiera cedido. Sí, lo ofrezco. Donde tuvo 3. Sí, ya lo había ofrecido desde antes, pero aprovechó ahorita. Muy interesada por las aplicaciones militares del objeto. En recompensa, es confirmado de por vida en su puesto de Padua y sus remuneraciones se duplican. Se libera por fin de las dificultades financieras. Sin embargo, contrario a sus alegaciones, no dominaba la teoría óptica y los instrumentos fabricados por él son de calidad muy variable. Algunos telescopios son prácticamente inutilizables, al menos para la observación astronómica. En abril de 1610, en Bolonia, por ejemplo, la demostración del telescopio es desastrosa. Galileo reconoció en marzo de 1610 que, entre los más 60 telescopios que había construido, solamente algunos eran adecuados. Pero por mientras hizo su feria. El dinero es dinero, amigo. Ya viste ahí cómo le pasó también a Samsung. Sí. El 7 de enero de 1610, Galileo hace un descubrimiento capital. Percibe 3 estrellas pequeñas en la periferia de Júpiter. Después de varias noches de observación, descubre que son 4 y que giran alrededor del planeta. Se trata justamente de los satélites de Júpiter, llamados hoy satélites galileanos. Calisto, Europa, Ganímedes e Io. Yo. A fin de protegerse de la necesidad y sin duda deseoso de retornar a Florencia, Galileo llamará a estos satélites por algún tiempo los astros mediceos 1, 2, 3 y 4, en honor de Cosme II de Médicis, su antiguo alumno y gran duque de Toscana. El juego de palabras entre cósmica y Cosme es evidentemente voluntario y es solo después de la primera impresión que retiene la segunda denominación. ¡Oh! O sea... Sí. Igual que todo pensador e igual que todo creador, pues obviamente le deja sus nombres de sus creaciones, a ciertas personas o eventos que le sucedieron. ¿Sabes qué? Yo ahorita que me estoy acordando que estamos mencionando esto, yo sí me acuerdo que hubo un momento en el que la vida de Galileo lo acusaron de homosexualidad también. Que no era raro para la época porque tienes que buscar como
injuriar a alguien, Sí. ¿no? Pero como que esta relación con su antiguo alumno sí te pone a pensar, ¿no? Sí, demasiado. Y eso ha existido, bueno, existió. No, ya ha existido con todavía. bueno, sí. El fetiche de profesor-alumno. Sí. No, bueno, esta idea se concebía porque precisamente un alumno tenía que estar prácticamente 24/7 aprendiendo del maestro. Entonces, además de que siendo su mano derecha, pues tenía que apoyar en todas estas situaciones. Ante la vista de otras personas y poniéndonos en el contexto de que lo andan persiguiendo y poniéndole o creándole algún otro chisme, por así decirlo, para que lo enjuicien, todo se lo va a creer la gente y le van a estar ahí inventando cosas. Es decir, de hecho, lo que veo es que ahorita ya con este dato como que sí tenemos un poco en claro que para la época los fundamentos podrían estar bien requisitados, ¿no? O sea, tenemos un personaje que no era controversial todavía, ¿eh? O hasta este punto no es controversial. Es hasta una este persona, punto no, ajá, exacto. es un ilustrado de su época nada más. Tal cual. Sí rebelde con causa, porque pues obviamente iba tras lo palpable. No, y es tras el como dinero. sí, en parte sí, porque venían de una familia Pobre. pues pobre, humilde. Bueno, su papá fue músico. Eso nos duele, toca Sí, fibras, de hecho, porque sí, pero Sí, para los que no saben, pues los dos somos somos músicos y estamos igual de jodidos. Entonces. sabemos de ese tema. Sí, por eso hacemos podcast, de hecho. Oh. No, pero sí hay que tomar en cuenta que él sí está siguiendo su vocación, ¿no? O sea, porque Sí. es una diferencia totalmente controversial. O sea, tú acabas de decir algo bien importante. Es un rebelde porque no siguió el hilo que tenía su papá planeado para él, ¿no? Que era como algo muy acostumbrado a la época. Sí, O sea, sí, te decía- y hasta la fecha, incluso hay, tomándolo con lo mismo que estudió en primera instancia Galileo, hasta la fecha hay padres o mejor dicho familias que te meten esa concepción en la cabeza de estudia alguna carrera que te deje. Ejemplo, medicina. Ese cliché está presente desde que tengo uso de razón. No, y está bien saturada, ¿no? O sea, Exactamente. Lo podemos, o sea, estamos hablando de algo que, si bien en la época sí hacía falta, porque pues eran muchas enfermedades, no había Sí. muchos tratamientos médicos como ahora, no se había cubierto la penicilina, o sea, hay muchos medicamentos que no están dentro de, pero no tendríamos solo los descubrimientos que tenemos ahorita en astronomía. Los telescopios los mandamos a la chingada, ¿no? Porque la neta no le funcionaron tanto, ¿no? No funcionaron tanto para la astronomía, pero ahorita No, para el... Ah, no, sí, para la astronomía. para la astronomía, Sí. pero ahorita estoy cayendo en cuenta que justo es como que el antecedente o es el predecesor Ujú. de los miralejos, estos Googles Los binoculares. binoculares, justo así, los binoculares. Sí, de hecho, pues, de su predecesor para que lo tuvieran. Acuérdate que tenían los telescopios de bolsillo nada más para poder Sí, los observar. catalejos Los catalejos. que utilizaban, bueno, es muy visto en películas que utilizan como personajes principales los piratas, que utilizan Ujú. los catalejos para precisamente ver islas o alguna situación Que así. de hecho era cualquier navío que lo tuviera, ¿no? O sea, Sí. pero a lo mejor sí pudo modificarlo. Porque a final de cuentas estamos hablando de que no lo ocuparon para beneficio las autoridades españolas. Digo españolas, italianas, perdón. Para poder, tener un fin meticulosamente científico. Sino fue para un fin bélico, para las guerras. Sí, Justamente tal cual. para armar tus navíos, para que tengas mejor acercamiento, mejor proximidad, ¿no? Ahora aquí la cuestión es la réplica del modelo, ¿no? Eso también iba yo a decir, que igual son antecedentes y él nada más lo que hizo fue, utilizando la jerga, fue tunearlo. No, si ocupa la jerga le queda muy apestoso, güey. Bueno, sí, eso sí es mucha verdad, mucha razón. Sí. Pero justo utilizó los antecedentes de un telescopio de un neerlandés, de un Ajá. holandés, pues, para que fue tipo, aquí te falló, hermano, le acomoda algo y ahí está funcionando. Pero Ajá. solo me funciona que le dediqué más tiempo. Cuando me pidan producción en masa, Ni me esté ya no te aseguro el porcentaje de eficiencia en los otros 48. 2 salen bien. Ya 50 y no. 12, viéndolo bien chido, 12 salen bien. Los otros, ni me digas. Y hasta eso nos tienen un poquito de falla en el zoom por 3 y el otro por 5, ¿no? O sea, así. Sí, por eso decía, y de 8 a 9. Más Ya, menos, no me pidas más más. menos. Sí, pero o sea, hasta este momento creo que tenemos a un personaje que es un ilustrado nada más y que no tiene
alguna controversialidad, ¿no? O sea, estamos hablando nada más de un descubridor. Sí, pero lo que un poquito me rompe también es cómo siendo un gran filósofo, matemático sobre todo, que es la base de los números, la lógica, el modelo, el método científico y todo lo que contribuyó y creó y además transformó, no sepa manejar su dinero. Estuvo en la quiebra durante muchos años. Ah, sí, de hecho. Eso es como que tantito lo que me rompe, que financieramente no la armaba. A ver, pues, tenías 3 chamacos. ¿Quién sabe cuántas mujeres tenía por ahí? Bueno. O si mantenía el Cosme. Eso también es otro punto. Podría ser, ¿no? O sea, a lo mejor también financiaba otros trabajos, güey. No sé, a lo mejor también trataba de dedicarlo también a sus descubrimientos, a sus investigaciones. No salía de su casa. Muy probable. Pues de hecho sí es como que es la situación en la que se ve alguna persona que quiere crear algo de cero. Que es comprar como que la materia prima para hacerle una transformación y dar un producto final. Que supongo yo que fueron todas estas experimentaciones que realizó en su taller privado. Ah, pues eso podría como que tener la lógica a responder esta pregunta, pero ¿lo sabremos? Solo están los libros. Y eso sí es que está presente. Porque con precisamente lo que sucede con toda esa transformación y con las persecuciones que van siguiendo, seguramente hubo datos que se perdieron. No, eso es más que seguro. Más que seguro. O que a lo mejor no se perdieron, pero no los libran. Pero bueno, hay que tomar en cuenta también que, o sea, ya dijimos hasta aquí, como acabo de mencionar, es un personaje que no la debía ni la temía para nuestra vista, pero para la época no. Entonces, ¿te parece si pasamos a cómo fue enjuiciado Galileo? Y carnita. Ptolomeo había presentado la teoría de que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba a su alrededor. O sea, estaba pendejo, pero bueno. A la iglesia cristiana le gustaba esta idea, ya que situaba a la humanidad en el centro de las cosas. Copérnico presentó su teoría de que era el Sol el que estaba en el centro de la Tierra. En el centro. Y la Tierra y otros planetas giraban a su alrededor. Esto no le gustó a la iglesia católica, por supuesto. O sea, obviamente. Sabemos cómo es. No solamente la iglesia católica, también otras religiones, pero pues en este caso la más... Sí, en esa época sí fue justo la que tenía más poder. Cuando Galileo se puso de parte de Copérnico, cuya obra fue incluida en el índice de libros prohibidos de la iglesia católica en 1616, se expuso la posibilidad de una censura formal por herejía. Galileo no negaba la existencia de Dios, pero quizás lo más importante, se había granjeado muchos enemigos personales a lo largo de los años, además de los institucionales. Galileo, al parecer, tenía una habilidad especial para molestar a la gente. Su gusto por burlarse de las creencias de los demás y su habilidad para la discusión filosófica era que desmontaba dichas creencias. Le granjearon tan pocos amigos como los que había tenido Sócrates en Atenas del siglo V a.C. Por otro lado, Galileo también era bueno ganando amigos y seguidores, ya que era un enérgico publicista de sus propias ideas y un magnífico comunicador de ideas técnicas. En resumen, Galileo era un problema difícil de manejar para la iglesia. Esto no es nuevo. Eso no es nuevo. No sabemos de ley. Y sabes que a la iglesia le pasó lo mismo, porque se terminó fundando la iglesia por un hombre que fue perseguido. Tal cual. Sí. La religión católica se fundó por eso, por un hombre que fue perseguido. Antes no eran religiones, sino eran cultos. Sí, tal cual, eran vistos como cultos. O sea, y por eso les conocemos como culturas. Dato para que se lo aprendan. Sí, o sea, pero al final de cuentas va para lo mismo, ¿no? Pero, o sea, aquí no quiere contradecir a la religión, sino simplemente contradecir ciertos hechos científicos, ¿no? Sí, y es que, o sea, tal cual, así como todo científico o todo filósofo pensador tiene esa misma fe o esa creencia en que sí, hay alguna otra energía, hay algún algo, así lo dejamos, que pueda regir las leyes naturales y demás, o que sea un todopoderoso si así lo queremos concebir. Pero lo que él estaba diciendo era que lo palpable era que la Tierra no estaba en el centro. Eso era lo que él peleaba precisamente. Sí. Y lo que le trajo de enemigos, además de la iglesia, sí encontré que otros filósofos y otros pensadores. Justo. Escudados de precisamente el poder de la iglesia. Pues bueno, aquí va otro dato interesante. La mayoría de los astrónomos no estaban realmente interesados en desafiar la ortodoxia religiosa y no consideraban que sus nuevos descubrimientos con telescopios y otros instrumentos pusieran necesariamente en tela de juicio un universo creado como el descrito en la Biblia. Galileo consideraba que la teología y la filosofía de la naturaleza eran temas completamente distintos.
Lo que estaba haciendo era demostrar que el mundo físico de la Tierra estaba totalmente relacionado en términos de materia y leyes físicas, con lo que podía verse en los cielos. Esto iba en contra de la visión aristotélica tradicional. Al final, los escritos de Galileo no fueron prohibidos por la Iglesia, pero fue apartado y amonestado en privado por el cardenal Roberto Bellarmino. Ok. No, mejor no decimos nada, ¿verdad? No, así. Nos van a bajar el canal. Sí. Galileo era ya una figura pública, sobre todo porque escribía sus obras en italiano en lugar del latín, más restringido al público, que utilizaban la mayoría de los grandes pensadores. Las obras de Galileo también se tradujeron a otros idiomas poco después de su publicación. En una reunión celebrada el 26 de febrero de 1616, se animó a Galileo a no seguir adelante con sus teorías copernicanas, que parecían contradecir la Biblia. Así lo hizo durante un tiempo, pero la visión copernicana del universo era cada vez más aceptada a raíz del trabajo de otros astrónomos. También existían posiciones intermedias, como la de Tycho Brahe, que defendía la idea de que el Sol orbitaba alrededor de la Tierra y los demás planetas alrededor del Sol. En resumen, el problema de que girara alrededor de que no iba a desaparecer, por mucho que la Iglesia quisiera ocultar las investigaciones de los astrónomos bajo la alfombra eclesiástica de la doctrina aceptada. En 1632, Galileo escribió su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. En él hace que dos grandes pensadores, un Ptolemaico de Ptolomeo y el otro copernicano, discutan sobre qué cuerpos giran alrededor de que nuestra galaxia, y a estas alturas, Galileo ya estaba convencido de que lo que podíamos ver a través de un telescopio era solo una galaxia y no el universo entero. Hay un tercer personaje, un pensador neutral que al final se convence de aceptar el modelo Copérnico. Curiosamente, el filósofo ptolemaico se llama Simplicio, y el otro en realidad, el propio Galileo, se llama Salviati, aludiendo a la salvación mediante el conocimiento correcto. El diálogo fue un paso demasiado lejos para la Iglesia, y Galileo fue acusado de herejía. Fue llevado ante un tribunal para ser juzgado en 1633. Declarándolo culpable, Galileo tuvo que dejar de promover las teorías copernicanas y fue obligado a permanecer bajo arresto domiciliario en su casa de Florencia durante el resto de su vida. También tuvo que recitar los salmos penitenciales una vez a la semana durante los 3 años siguientes, un castigo menor, pero sin duda molesto para un hombre que valoraba tanto su tiempo. Puede que Galileo se convirtiera en un enemigo del catolicismo, pero su caso tiene ciertas características únicas, sobre todo la larga serie de enemigos que el científico se había creado, y que ahora aprovechaban su oportunidad para vengarse. Como señala el historiador J. Henry, el asunto Galileo no debe tomarse como indicador general de las relaciones entre ciencia y religión a principios de la Edad Moderna. Es que estamos hablando esto es muy controversial. Estamos entrando en un terreno demasiado hostil, porque si hubo la revolución industrial, también estaban empezándose a hacer la revolución de pensamiento, ¿no? Entonces, que justamente surge en Francia, y ya entendemos por qué, porque la mayoría de los grandes científicos, los pensadores, empezaron a rebelarse contra la Iglesia, ¿no? O sea, no como tal contra la religión, porque creo que eso es algo que a final de cuentas hasta nuestros días todavía persiste. Mucha gente que es científica dice, soy científico y sí, creo en Dios, y contrario a lo que siempre se ha pensado, ¿no? De que el científico contraía totalmente la religión, ¿no? O sea, no es una guerra entre una parte de descubrimiento y una parte religiosa, ¿no? Una parte de creencias. Pero va a ser nuestro segundo episodio. Estamos hablando de que esto va a ser una constante en muchos personajes que vamos a tratar, ¿no? Exactamente, sí, por precisamente conocer la verdad, la veracidad de los hechos, no nada más quedarse en una idea sin fundamentos, que era principalmente como que lo que había creado la Iglesia, y precisamente tomando de base el libro que conocemos todos como la Biblia. Sí, y es que tenemos bueno, yo sé, yo creo que podemos ejemplificar que la Iglesia parecía Goliat y todos los científicos parecían David, ¿no? O sea, porque estás imponiendo contra un ente que está dominando el mundo, ¿no? O sea, y yo creo que también no tenemos que ir muy lejos. Ya hubo dominación del mundo por parte de una religión. Y a lo mejor estos días ya no es tanto, pero ya existió eso. O sea, y a lo mejor esta ambición de que una organización pueda tener tanto dominio sobre la gente, lógicamente también genera las ambiciones que ahorita conocemos en otras personas, ¿no? O sea, creo que también no estamos muy alejados de ello.
Pero bueno, a ver. Aquí la verdadera pregunta es... Fue un juicio express, ¿no? Sí. O sea, fue demasiado rápido. Y en privado, precisamente para no generar más revuelto en la sociedad. Fue más rápido que un rapidín con tu exnovia. Sí. Sí. Bueno, depende de dónde sea. No, hombre. Bueno, define rapidín. Sí. Aquí todavía no nacía, pero hay algo que se llama relatividad de los tiempos, entonces. Ah, sí, se aplica. Sí, ahí sí aplica. Bueno. Entonces, no le dan, como lo dice, no tiene derecho a diálogo, ¿no? O sea, como matrimonio viejo. Sí. Literalmente, ¿no? Literalmente si era de, aquí se va a hacer lo que nosotros juzguemos o como te juzguemos y cállate y adáptate por precisamente mayor poder, mayor influencia sobre la persona misma. Digamos que era la iglesia era la novia tóxica de todo esto, ¿no? Sí, esa pero mal plan. Todo. O sea, que no... De eso que hasta se inventa screenshots. Se inventa información de tú, o sea, sí, mal. Literalmente, o sea, de que no, es que tú no estás diciendo la verdad, yo tengo la razón. Es que yo soñé que tú estabas así, ok. Me llegaron recuerdos de Vietnam, pero bueno, son temas un poquito delicados. Predicciones de... Pero sí, o sea, y si bien su sanción no es como tal una fuerte, porque si bien lo acusan de hereje. O sea, hay que aclarar que es la herejía. Simplemente una persona que está en contra de la voluntad de Dios, que... Cosa que no. Pero bueno, es lo que ellos dictaban, es lo que ellos juzgaban. Sí, o sea que literalmente tus conocimientos no son vastos como para contradecir lo que Dios ya hizo y deshizo, ¿no? Sí, o sea, sí, era como ponerse un humano, literalmente, contra el poder divino. Que es un pensamiento demasiado estúpido. Si somos honestos. Sí, hasta cierto punto sí. Pero bueno, estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, o sea... Sí, claro, donde... Bocas demasiado todavía con oscurantismo, ¿no? O sea, muy reciente. Que de hecho fue de gane porque nada más fue con arresto domiciliario. Y aparte está rezando que, bueno, a mí me da... Sí, eso, exactamente. O sea, también eso, a pesar de que dijeran, o pueda parecer una tortura no tan fuerte para una persona que además de que dice que valora su tiempo... Pues alguien que va en contra de esos pensamientos no sustentables es de, ok, voy a decir algo que ni siquiera yo creo, ni me creo, y es esta repite y repite y repite y repite, y eso a cierto punto, pues obviamente se vuelve estresante y cansado para esta persona. Pues bueno, ya conocimos cómo lo sentenciaron, pero en algún punto tenía que fallecer. Oh, sí, tal cual, nadie es eterno. Cuando lo sentencian, y aparte ya era una persona muy grande para su edad. Sí, tal cual. Sí, o sea, y aparte, bajo arresto, pues tú sabes que cualquier persona que se priva de su libertad, pues obviamente comienza un poquito más la degradación. Sí, ya no tienes esa misma ambición social. Vamos a pasar a contar cómo fue en su lamentable fallecimiento y todo lo que nos dejó para nuestros días. Galileo pasó el tiempo que le quedaba diseñando un reloj de péndulo y escribió un resumen de todo su trabajo en física en Discurso y demostración matemática en torno a dos nuevas ciencias, terminado en 1638, pero debido a su juicio y castigo publicado en Leiden, en los Países Bajos. Con el tiempo, Galileo perdió la vista. El hecho de mirar sin cesar a través de lentes pudo ser la causa, y sufrió artritis. La tranquilidad de su retiro forzoso solo se vio interrumpida por las visitas ocasionales de forasteros como el poeta John Milton. Galileo siguió adelante con sus estudios, especialmente con el péndulo, y el intento de encontrar una ayuda a la navegación que funcionara para los marinos. Pero así como su mundo visual se había reducido de las estrellas a la mano que tenía delante de su cara, el final se acercaba. No me detengo en mis especulaciones, aunque considerable daño para mi salud, ya que junto con mis otros problemas me privan del sueño, lo que aumenta mi melancolía por la noche. Heilbronn 348. Galileo murió el 8 de enero de 1642 a los 77 años. Sus restos fueron enterrados en la iglesia de la Santa Croce de Florencia. Otros pensadores vinieron y construyeron sobre las ideas que Galileo había presentado y muy a menudo las corrigieron. Johannes Kepler creó un nuevo modelo del universo, en el que los planetas se movían en órbitas elípticas, no en círculos perfectos como había pensado Galileo. Isaac Newton descubrió la fuerza de la gravedad, y esto explicaba fenómenos que habían desconcertado a Galileo, como la forma en que los planetas giran, mantienen sus lunas satélites y se mueven a distintas velocidades en función de su distancia al Sol. Sin embargo, Galileo había hecho una contribución mucho más duradera al conocimiento del mundo que cualquier descubrimiento o teoría específicos,
había combinado de forma única la teoría de las matemáticas, las observaciones de la filosofía, de la naturaleza y el uso de experimentos repetidos para probar hipótesis como consecuencia. Creó una metodología de investigación nueva y más rigurosa que se convirtió en el enfoque estándar adoptado por todos los demás pensadores serios durante la Revolución Científica. Un periodo en el que la ciencia buscó sin descanso respuestas nuevas y definitivas a preguntas que la humanidad se había planteado durante milenios. Y bueno, es momento de mencionar también sus aportaciones de Galileo. O sea, lo que dejó a la posteridad. Pero vivió mucho, 77 años. 77 años, y para la época donde no estaba tan avanzada la medicina. La esperanza de vida precisamente eran de menos años. Era de 50 a 60 años. Más o menos, sí. O sea, precisamente para esa época fue longevo. Demasiado longevo. Demasiado viejo, Se murió muy viejo. Era el Gepetto de su época. Bueno, vamos a decir sus aportaciones de Galileo Galilei. 1. La mirada al universo. En el año 1609 comenzó a trazar su larga lista de hallazgos astronómicos, pioneros en ese campo. Sus descubrimientos documentados en su obra Siderus Nuncius o El mensajero de las estrellas marcaron el comienzo de una nueva astronomía. Entre los más notables destaca la identificación de 4 lunas en la órbita de Júpiter, lo que proporcionó una evidencia directa de que no todos los objetos celestes giraban alrededor del Sol. Además, Galileo fue capaz de observar las fases cambiantes de Venus, contar las estrellas de la constelación de Orión, admirar los anillos de Saturno y destacar por primera vez la existencia de unas manchas oscuras en el medio del Sol, posteriormente identificadas como manchas solares. Número 2. Las observaciones de la Luna. Durante el otoño de 1610, Galileo decidió perfeccionar su telescopio, al fin, lo que le permitió lograr un aumento mucho mayor que él tenía en ese momento. Conseguiría ampliar los objetos hasta 20 veces su tamaño. Con esta mejora, Galileo pudo observar por primera vez las fases de la Luna, identificando ciertas irregularidades en su superficie, que se trataban justamente de los cráteres, los cuales contradecían la visión aristotélica de que el mundo supralunar era completamente perfecto y circular. Estimó que las irregularidades de la Luna eran montañas que medían cerca de 7000 metros, y plasmó todas sus observaciones en unos dibujos y mapas de las fases lunares que pasaron a la historia como algunas de las ilustraciones científicas más influyentes de la historia. O sea, él se dio cuenta del ciclo lunar, literalmente. Sí, tal cual. Solamente que todavía no estaba especificado que era conforme el movimiento de la Tierra con el movimiento de la Luna sobre la rotación del Sol. Sí, además de que otra idea también de la iglesia era el perfeccionismo. Entonces él fue el que llegó a decir de no, o sea, ni la Luna, ni Venus, ni Júpiter, ni los planetas, ni los satélites, nada es perfecto, ni siguen como que la elipse perfecta en círculo, sino que tienen precisamente estas manchas, el suelo es diferente, nada es como que a la perfección en cuanto a su superficie. Y de hecho, pues, o sea, es una idea que bueno que se ha ido desapareciendo con el tiempo. Sí. Pero todavía persisten algunas personas muy religiosas. Al punto que ya se descubrió que tampoco la Tierra es perfectamente circular, sino que se llama término geoide, que es tal cual, tiene unas protuberancias en cuanto a las montañas, hay altitudes y hay también unos cuantos como que hundimientos, o por así decirlo. De hecho es elíptica también. Se considera elíptica. Sí, entonces tampoco es perfecto el planeta. La tercera fue la primera ley del movimiento. Las aportaciones de Galileo no se restringen a la astronomía. En 1604 hizo grandes hallazgos en el campo de la mecánica y la dinámica de cuerpos, estableciendo la conocida primera ley del movimiento. Para ello realizó el famoso experimento de la torre inclinada, en el que dejó caer objetos de diferentes pesos desde la torre de Pisa. Esta observación fue la que llevó a la formulación de esa primera ley. Posteriormente fue recuperada por Newton. Un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose con velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Número 4, lo que ya mencionamos, el método científico. Puede decirse que, de alguna forma, la ciencia experimental nació con Galileo. Y es que fue él el primero en promover que una aproximación experimental y observacional era básica para la investigación. En lugar de depender exclusivamente de la teoría y la especulación, Galileo abogó por la realización de una serie de experimentos controlados. Número 5. La bomba de agua. A pesar de que la bomba de agua ya existía desde la antigüedad y su descubrimiento se atribuye comúnmente a otros inventores como pueden ser Cetivio de la antigua Grecia o incluso Al-Jazari en el mundo islámico medieval,
Galileo consiguió perfeccionar el funcionamiento de este dispositivo, llegando a construir su propia bomba de agua en el año de 1604 e instalándola en un jardín público del centro de Padua, Italia. Sin embargo, el aporte de Galileo se quedó enclaustrado en esa simple mejora, pues, aunque sí intentó dar una explicación al fenómeno que describía como comportamiento de la bomba de agua, solo llegó a intuir pequeños rasgos de su funcionamiento. Fue su propio discípulo, Torricelli, quien, años más tarde, e inspirado por los avances de Galileo, pudo describir el principio de presión atmosférica. Ahora bien, si hay que atribuir a Galileo el ser el primer científico en describir el vacío como un concepto físico. Fue una de las mejores mentes del mundo, Solamente que hay muchas cosas también no se las podía explicar y creo que también es válido. Estaban metidos en muchos ramos. Sí, exactamente. O sea, tampoco fue un genio de todas las artes ni de todas las disciplinas, porque precisamente decíamos que al menos en lo financiero, como lo fueron otros pensadores, pues él tenía ahí como un precario conocimiento o administración. Pero lo que sí es que además de inventor fue más que nada innovador, porque él descubrió precisamente errores o descubrió como que carencias de los objetos o de los utensilios o herramientas que ya existían. Entonces él los innovó para precisamente generar algún otro beneficio. Exactamente. Número 6, el primer termoscopio. Vamos a hacer la aclaración para que no. Sí, es diferente. Sí. Galileo hizo también una importante contribución a la termometría y a la termodinámica al diseñar el primer termoscopio alrededor del año de 1606. Es decir, el primer aparato de la historia que permitía comparar de manera objetiva el nivel de calor y el nivel de frío entre dos objetos. Su invento consistía en un tubo vertical lleno de líquido con bolas de vidrio de diferentes pesos. Yo también tengo uno, entonces. Pero no son de vidrio. No. Duelen como si fueran de vidrio. Pero... Yo tengo caniquitas, entonces. No. Las variaciones de temperatura provocaban que las bolas flotaran o se hundieran, proporcionando una indicación relativa de los cambios térmicos. Aunque no incluía una escala numérica, este aparato fue el precursor de los termómetros modernos y marcó el inicio de la medición cuantitativa de la temperatura. Oye, qué básico es este. Es demasiado básico, pero muy funcional. Demasiado, pues tal cual aquí lo dice, fue el antecesor a los termómetros actuales. Entonces, sí, además de aportaciones a la matemática, a la filosofía y además cosas, aportó demasiado, o bueno, instrumentos súper importantes para la medicina. Demasiado. También constituyó la estructura de los imanes. Poco después de construir el primer termoscopio, Galileo cambia completamente de disciplina científica y se introduce de lleno en el estudio del electromagnetismo. Aunque la investigación estaba muy poco avanzada en ese momento, Galileo se embarca en un proyecto de 2 años en los que se dedica al estudio de las estructuras de imanes. En un intento por comprender la forma en la que los objetos metálicos se sentían atraídos por algunas zonas de los imanes y repelidos por las otras, Galileo desarrolla una serie de trabajos convirtiéndose en el primer científico documentado en estudiar este fenómeno. A día de hoy, estos trabajos pueden contemplarse en el Museo de Historia de Florencia. Sistema heliocéntrico. Muchas de las aportaciones de Galileo le generaron un grave conflicto con la Iglesia Católica, la cual defendía un tipo de pensamiento completamente contrario al que intentaba imponer Galileo con sus descubrimientos. Su método científico y su empirismo, armado con otros elementos, el científico se propuso enfrentar por completo a la institución religiosa, proponiendo una serie de puntos clave que terminarían por desmontar el pensamiento heliocéntrico de la Iglesia y respaldarían su propia ideología. Con este propósito, Galileo dedujo por primera vez ciertos razonamientos lógicos que defenderían la teoría heliocéntrica con pruebas experimentales, como el descubrimiento de esas montañas de la Luna y nuevas estrellas u otros satélites. Para plasmar todos estos hechos se ayudó de la redacción de un libro, conocido como Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, y actualmente coronado como una de las obras precursoras de la divulgación científica. Y número 9, que ya lo mencionamos, el pulsómetro. Finalmente, aunque mucho menos conocido que el resto de sus descubrimientos, pero fundamental a día de hoy, fue la invención del primer pulsómetro en el año de 1586. Con este dispositivo, Galileo trajo al mundo el primer aparato capaz de medir el pulso, aportándole una escala de tiempo determinada. Se trató de un hallazgo que impactó en la medicina de la época y que, a día de hoy, es fundamental para el seguimiento de los pacientes, así como la periodicidad de los ritmos orquestados por ciertas frecuencias. Con esto concluimos su legado de Galileo, su historia de Galileo.
antes de llegar a nuestras conclusiones generales, que tenemos que hacerlas, pero sus hallazgos fueron impresionantes. Impresionantes, realmente. Fueron como Sage. Y fue impresionante. De hecho. Entonces, tenemos un precursor de mucha ciencia moderna. Tal cual, sí, y de muchos aparatos que obviamente con la innovación se van mejorando, pero él fue el pionero, por así decirlo, en precisamente responder a todas esas cuestiones que justo estaban en esa época. Es el padre de la astronomía, ¿eh? El padre de la astronomía. No confundamos la astrología porque esa es la de... No, es otra cosa. Sí. Sí, pero... no, aquí ciencia. Sí, por favor. Por favor. Pero sí, o sea, astronómicamente fue un precursor. Medicinalmente también dejó una huella imborrable en la sociedad. Simplemente sus cálculos matemáticos. De hecho, hay una investigación que está en crítica, o hay diferentes opiniones en las que el experimento de las masas, de la aceleración pues, que hizo tirar 2 bolas de cañón de Pisa, de la torre de Pisa, dicen que ni siquiera fue experimental, o sea que ni siquiera él se subió e hizo eso, sino que nada más con una simple proyección y cálculos matemáticos lo sacó. O sea, fue una idea mental, más que nada un proceso mental, que un proceso experimental. Como Da Vinci, a final de cuentas. Exactamente, sí, justo así. También otro revolucionario. Ese lo vamos a tocar después. Es un tema para después. Sí. Pero, o sea, Galileo fue un rockstar de su tiempo, ¿eh? Ah, tal cual. Eso sí, no hay duda. Sí, no hay duda. Porque dejó huella. Demasiado. Demasiadas. 3 huellas para empezar. Sí, güey. Aparte donde pisó. Aparte lo demás que pisó. No, y pisó mucho, ¿eh? Le pisó hasta donde tenía que No tanto, bueno, quién sabe, también no lo conocí, ¿verdad? Pero oye, él está... Su primer hijo... Hay antecedentes que los ratones de biblioteca no son tan agraciados en ese aspecto, bro. Pero pues él no era de biblioteca, güey, era de campo. Ah, bueno, sí. Sí, se podía reproducir como conejo, güey. No se cuenta, solamente que se le acabó la... Ah, Galileo. Sí, se le acabó el pegamento, güey, para pegar la madera. Pero sí, o sea, tenemos a un gran personajazo. A mí me encantó conocerlo, no sé a ti. ¿Qué te pareció? Me fascinó su historia. Precisamente este punto, yo sí comparto con él la idea de conocer la veracidad de los hechos, o sea, de una manera palpable, tal cual. Uh-huh. Porque sí, siendo una persona, situaciones que no tienen respuesta, no nada más vas a creer en algo porque sí, al menos esa es igual mi postura ideológica, de palpable, con hechos, con datos y con números si es posible. Sí, claro, y es que eso es fundamental. Yo creo que es parte ya también de la educación que llevamos trayendo al momento que vas a la escuela, al momento que te empiezan a ilustrar estos grandes personajes, ya te empiezan a abrir la mente, ¿no? O sea, hay una frase que justamente tenemos para ustedes que creo que empalma muy bien, ¿no? O sea, nunca he conocido a un hombre tan ignorante que no pudiera aprender algo de él. Sí, todo es aprendizaje. Pues sí, prácticamente lo que quiere decir la frase es que todo es aprendizaje. De quien venga es aprendizaje. De él lo tomó de sus antecesores, como lo fueron Aristóteles, como lo fue este otro chico holandés para tomar su invento, como lo fue esta otra persona que creó la bomba en un inicio y él la mejoró. O sea, sí, aprendió de ellos hasta cierto punto y tal cual él metió ahí, por así decirlo, de su cosecha para precisamente modificar esas. Pero, o sea, tiene bases muy arraigadas en los grandes filósofos romanos. Ah, sí. Los grandes filósofos de Atenas. Sí, los griegos. O sea, muy, muy interesante. Y yo creo que también nos podemos quedar con otra gran frase que nos puede enmarcar muy bien. La duda es la madre de la invención, ¿no? Entonces, muchas veces decimos la curiosidad mató al gato, pero a veces el gato termina teniendo más más reflejos para evadir la muerte. Sí, exacto. ¿No? O hay otra frase que también, que lo que no te mata te hace más fuerte, y precisamente reforzando esta idea. Sí. O sea, al arriesgarte, por así decirlo, experimentar, a conocer que hay más allá, es lo que en algunas situaciones pueda parecerte un escenario desastroso y en algunas otras precisamente te llena de más conocimientos o más herramientas para llegar a una situación en la que tengas que ocuparlas y ya no estés en una situación tan vulnerable. Sí, o también tenemos otra frase que dice: cría cuervos y serás cuervero.
Ok. Y con eso cerramos. Sí, ya reídos hasta la madre. Amigos, este fue nuestro segundo episodio de Mirando hacia atrás. Esperemos que les haya gustado porque personalmente estos son temas que nos encanta abordar. Si bien no es un tema con el cual podamos jugar tanto con su conocimiento colectivo, porque digo, realmente nuestro interés también es que ustedes se diviertan al momento de conocer, pero es muy interesante saber cómo fue su historia, cómo fue surgiendo la gran mente y cómo fue descubriendo, ¿no? Entonces, creo que yo personalmente quedo muy satisfecho, un personajazo, perseguido por la iglesia, lamentablemente. Sí, hasta cierto punto pueda tomarse como un ser que te inspira, porque tal cual, es como remar contra corriente. En este caso, él fue contra la iglesia. Tampoco se arriesgan tanto, ¿verdad? Pero sí, el chiste es ir tras tu vocación, tal cual lo dijiste al inicio del episodio, es ir tras lo que te gusta a ti, tras lo que te encanta y en lo que también tú seas capaz. También no te avientes así nada más al pozo porque sí. Sino que en lo que sea tu vocación en eso, dale y lograrás algo. El aprendizaje viene de todas formas. Puede parecer difícil en una primera instancia, pero tiempo después le encuentras ahí la lección. Pues sí. Pues bueno, amigo, me dio gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, amigo. Y nos estamos viendo la siguiente semana, el jueves a las 5 con un nuevo tema. Y recuerden que si hace 8 días tuvieron algo que ver, recordando la fecha, ojalá hayan ocupado protección porque ya van a nacer Virgo las crías y eso nadie lo sabe. Nos vemos en unos cuantos episodios más y ya nos platican. Dejen comments si hay algún otro comentario, alguna otra duda o algún otro dato sobre Galileo Galilei que no hayamos abordado porque su historia es extensa, pero nos daría para 2-3 horas y ese no es el caso. Entonces, ahí déjenlo en comments, déjenlo en textos, en la cajita de comentarios, denle like, compartir, recomienden. Sí. Para que también otra persona, alguien que le pueda interesar, si a alguien le sirve esto como de tarea, como para trabajo, y quieras conocer un poquito más de sus datos sin estarte chutando tanto conocimiento o tanta palabra rimbombante, un poquito más acá una plática de compas, pues dale, compártelo, aviéntaselo, y pues nada. Pues bueno, síganos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en X. Estamos como Mirando hacia atrás podcast. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Pues amigo, nos vemos y cuídate. Bye. Bye.